Saludos cordiales, desde esta instancia les habla Diana Durán, estudiante de la maestría en Derecho Procesal Civil. En esta oportunidad voy a estar desarrollando mi primera actividad sumativa correspondiente a la unidad curricular Juicios Especiales y Jurisdicción Voluntaria. En esta primera actividad sumativa vamos a estar hablando en relación a la jurisdicción voluntaria, a sus características, a los elementos que la componen y en este mismo orden de ideas vamos a estar hablando en cuanto a la fundamentación legal de esta figura jurídica y del mismo modo cuáles son los principios claves de la jurisdicción voluntaria. También vamos a estar hablando sobre la distinción de la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción contenciosa en Venezuela. Del mismo modo estaremos hablando sobre los requisitos de forma de la petición de la jurisdicción voluntaria y los efectos de las decisiones respecto a terceros. Para dar inicio, en primer lugar, es importante tomar en consideración la definición propia de la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria es una función judicial que se ejerce en asuntos donde no existe controversia ni conflicto entre partes, a diferencia de la jurisdicción contenciosa. En estos casos no hay parte demandada ni juicio contradictorio, sino que la autoridad judicial interviene para tutelar derechos o validar actos jurídicos a petición de un interesado. En este mismo orden de ideas, la jurisdicción voluntaria la podemos definir como la competencia de los tribunales para conocer y resolver situaciones jurídicas sin que exista una controversia previa entre dos partes, mediante procedimientos no contenciosos, y su finalidad es la protección preventiva de derechos o intereses, asegurando la legalidad y eficacia de ciertos actos jurídicos que requieren intervención judicial para su validez o reconocimiento. Bien, dando continuidad, vamos ahora en cuanto a las características principales de la jurisdicción voluntaria. Traje a colación las siguientes. En primer lugar, la ausencia de conflicto. No existe oposición ni controversia entre partes. La actuación judicial es a solicitud de un interesado y sin parte contraria que impugne. Otra característica es que la jurisdicción voluntaria es un procedimiento no contencioso, porque se tramita sin un juicio contradictorio ni litigio mediante procedimientos simplificados y breves. También la jurisdicción voluntaria tiene función tutelar y preventiva, ya que busca proteger derechos, evitar perjuicios futuros y dar validez a actos jurídicos como nombramientos, autorizaciones, declaraciones, entre otros. Otro elemento que traje a colación en relación a la jurisdicción voluntaria es que la intervención judicial en esta figura en específico es limitada, porque el juez actúa como garante de la legalidad y supervisa que los actos cumplan con los requisitos legales sin resolver disputas ni controversias entre partes, como ya lo mencioné anteriormente. Por último, otro elemento que constituye la jurisdicción voluntaria es que éste no produce la cosa buscada. Las decisiones en jurisdicción voluntaria no generan efectos definitivos frente a terceros y pueden ser revisadas o modificadas si aparecen nuevos elementos. Ahora bien, en Venezuela la jurisdicción voluntaria está regulada específicamente por el Código de Procedimiento Civil y es ejercida por los tribunales en asuntos donde la ley exige la intervención judicial para dar seguridad jurídica a actos o situaciones sin que exista litigio entre las partes. En cuanto a las disposiciones y al fundamento legal, el Código de Procedimiento Civil es la ley principal donde se encuentra establecido la tipificación de esta figura en específico. El artículo 895 establece lo siguiente. El juez, actuando en sede de jurisdicción voluntaria, interviene en la formación y desarrollo de situaciones jurídicas de conformidad con las disposiciones de ley y de las del presente código. Más adelante estaremos hablando en cuanto al fundamento legal de los gastos de la jurisdicción voluntaria y el artículo que lo respalda. Bien. En cuanto a los elementos de la jurisdicción voluntaria, según la doctrina y la regulación en Venezuela, son los siguientes. La ausencia de controversia o conflicto. La jurisdicción voluntaria se caracteriza porque no existe litigio ni oposición entre las partes. Es decir, no hay un juicio contradictorio ni partes enfrentadas.
Otro elemento que podemos mencionar es que en la jurisdicción voluntaria la intervención judicial es a solicitud de la parte interesada. La autoridad judicial va a actuar a petición de una persona que requiere la supervisión o autorización judicial para validar o proteger un acto jurídico o situación. Otro elemento es que la jurisdicción voluntaria es un procedimiento sumario y no contencioso. Los trámites son breves, simplificados y no implican debate judicial. El juez instruye el caso sin abrir un proceso contradictorio. Otro elemento es la finalidad tutelar. El juez supervisa que el acto o situación cumpla con los requisitos legales, garantizando la legalidad y protección de derechos o intereses sin resolver disputas. Otro elemento es que la jurisdicción voluntaria es de carácter formal y solemne. La intervención judicial otorga solemnidad y eficacia jurídica a ciertos actos o declaraciones de voluntad que la ley exige que sean controlados por un órgano jurisdiccional. En Venezuela, los principios que rigen la jurisdicción voluntaria son fundamentalmente dos: no contención entre partes y no existencia de un juicio propiamente dicho, a diferencia de la jurisdicción contenciosa, donde hay un conflicto entre partes, y en la jurisdicción voluntaria se busca la intervención del juez sin que exista una controversia previa. Ahora bien, en cuanto a los principios claves de la jurisdicción voluntaria en Venezuela, vamos a hablar un poco sobre ellos. Estos principios son los siguientes: ausencia de contención, no hay disputa o controversia entre las partes, no juicio propiamente dicho. Vamos desglosando el concepto anterior. Los asuntos de jurisdicción voluntaria no constituyen un juicio formal con partes demandadas y acciones. Se trata de procedimientos donde no se solicita la intervención del juez para la tutela de derechos o intereses. La no vinculación como en juicios. Las resoluciones en materias de jurisdicción voluntaria solo mantienen su vigencia mientras no cambien las circunstancias y no son tan vinculantes como en los juicios contenciosos. Es un trámite flexible. El procedimiento en jurisdicción voluntaria es más flexible que en los juicios contenciosos. La ley reglamenta el procedimiento voluntario o contencioso, que es un conjunto de trámites no contenciosos. Otro elemento es la solicitud de intervención. La intervención del juez se solicita por parte de los interesados o por disposiciones de la ley. Y por último, no hay dualidad de partes. No existe una dualidad de partes como sí ocurre en los casos de jurisdicción contenciosa, donde hay un demandante y un demandado. Vamos a hablar un poco sobre la distinción entre la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción contenciosa. Como ya lo hemos venido hablando, existe a todas luces una diferencia entre estas figuras. En la jurisdicción voluntaria no existe conflicto ni controversia entre las partes, a diferencia de en la jurisdicción contenciosa, porque allí sí existe litigio, sí existe controversia entre las partes y ellas se enfrentan en un proceso contencioso. En cuanto a la función del juez, la función del juez en la jurisdicción voluntaria es una función de carácter preventiva y tutelar. Supervisa y valida actos jurídicos sin resolver disputas, a diferencia de la jurisdicción contenciosa, donde la función del juez es dirimitoria, que consiste en la resolución de conflictos entre las partes involucradas dentro del proceso. En cuanto a las partes involucradas, en la jurisdicción voluntaria solo hay interesado, es decir, solo hay la parte interesada y los solicitantes. Y en cambio, en la jurisdicción contenciosa hay partes legítimas en conflictos que actúan como demandante y demandado. Los efectos de esta decisión es que en la jurisdicción voluntaria no produce cosas juzgadas ni efectos definitivos. En cambio, en la jurisdicción contenciosa produce cosas juzgadas con fuerza de ley. En la jurisdicción voluntaria, el procedimiento es un procedimiento sumario, simplificado y breve. En cambio, en la jurisdicción contenciosa existe un procedimiento contradictorio, con investigación y debate entre las partes. La finalidad de ambas es: en la jurisdicción voluntaria, la finalidad es crear, modificar o validar situaciones jurídicas. Y en la jurisdicción contenciosa, la finalidad es resolver situaciones jurídicas preexistentes en conflicto.
Los ejemplos de estos casos son los siguientes. En el caso de la jurisdicción voluntaria, podemos traer a colación algunos ejemplos como lo son el nombramiento de tutores, las autorizaciones, las declaraciones, los inventarios, entre otros. Y en la jurisdicción contenciosa podemos traer a colación como ejemplo los juicios civiles, penales, laborales, mercantiles, constitucionales, entre otros. En resumen, la jurisdicción voluntaria se caracteriza por la ausencia de conflicto y la función preventiva del juez, mientras que la jurisdicción contenciosa se basa en la existencia de un litigio que el juez debe resolver con efectos definitivos y ejecutables. En cuanto a los requisitos de forma de la petición de la jurisdicción voluntaria, están establecidos los siguientes. La redacción debe ser escrita, la solicitud debe presentarse por escrito ante un tribunal competente. Este escrito debe poseer la identificación del solicitante, debe contener el nombre, apellido y domicilio del interesado. El objeto de esta solicitud debe señalarse claramente el acto o situación que se solicita ante el tribunal. Por ejemplo, autorización, declaración, nombramiento, entre otros. Este escrito debe contener también la narración de los hechos. Se debe incluir una exposición clara y precisa, también del mismo modo resumida, de los hechos que fundamentan y motivan esta petición. También debe contener el fundamento legal, indicar las normas legales en que se apoya la solicitud si corresponde. Las personas deben ser oídas. El solicitante debe solicitar al juez las personas que deban ser oídas en el asunto, a fin de que se ordene su situación. También debe contener los documentos y pruebas. Estos deben acompañarse de los instrumentos públicos o privados que justifiquen la solicitud, así como del mismo modo señalar otros medios probatorios que se harán para valer en el procedimiento. Y por último, debe contener la firma. La petición debe estar firmada por el solicitante o el representante legal. Todos estos requisitos aseguran que la petición sea clara, sea completa y permita al juez verificar la procedencia del acto solicitado en jurisdicción voluntaria. Además, la correcta presentación de la solicitud facilita la tramitación expedita y la protección de los derechos e intereses del involucrados. Por último, para finalizar, vamos a estar hablando en cuanto a los efectos de las decisiones respecto a los terceros. Como les dije anteriormente, la jurisdicción voluntaria no produce cosas juzgadas. Si surge una controversia real, los interesados pueden acudir a la jurisdicción contenciosa para que el asunto sea resuelto en juicio contradictorio. La precisión desvirtuable. Las decisiones en esta materia establecen una presunción que puede ser desvirtuada posteriormente si se presentan los elementos o controversias nuevas. El recurso de apelación. El Código de Procedimiento Civil concede apelación únicamente a las determinaciones del juez que causen gravamen al peticionante. Las decisiones que no causan perjuicio directo no son apelables por terceros. Para finalizar, vamos a estar hablando en relación a los gastos. Los gastos quedan a cargo del solicitante. Conforme al artículo 902 del Código de Procedimiento Civil, los gastos en los procedimientos de jurisdicción voluntaria son de cargo del solicitante. Esta fue toda mi participación. Les deseo éxitos para todos en esta primera actividad sumativa. Saludos cordiales, saludos, profe Giselle. Nos vemos en un próximo encuentro.